La paz del Señor sea contigo y sea con todos los tuyos. Qué bueno es poder nuevamente acercarnos a ustedes con mucho respeto, con mucha humildad, para continuar estos diálogos que como les hemos compartido, ¿verdad? Y hemos hablado, unos diálogos de mi corazón a tu corazón. Unos diálogos donde ciertamente queremos establecer procesos muy importantes de palabra de Dios, pero que a la misma vez la palabra que Dios nos ha puesto en el corazón, compartirla con ustedes y ciertamente que esta palabra de Dios se convierta en herramientas muy importantes para la vida. Nosotros necesitamos, en este momento histórico, nosotros necesitamos de palabra de esperanza, palabra de ánimo, palabra que nos enfoque, que nos mantenga claros en el camino donde nosotros ciertamente estamos transitando. Así que mi mejor deseo es que mientras escuchas esto que vamos a compartir hoy, ciertamente te pueda bendecir en gran manera. Te habla el pastor Jesús Semidey. Qué bueno estar contigo, qué bueno es compartir esta experiencia y qué alegría. Gracias a Dios por esta linda oportunidad de nosotros poder llegar ante ustedes y poder disfrutar en esta experiencia de compartir esta palabra. Te invito para que vayas a Facebook, por favor, dale like o me gusta a nuestra página, ve allí Jesús Semidey Ministries. Jesús Semidey Ministries. Allí te invito para que ciertamente puedas conectarte con nosotros y sin lugar a dudas me des la oportunidad de poder tener contigo este acercamiento a través de la palabra y de las herramientas que desde aquí nosotros compartimos con todos ustedes. También a través de Twitter y también a través de Instagram. Me puedes conseguir como Jesús Semidey Ministries. Así que te invito para que ciertamente puedas ser parte de este grupo de hermanos y hermanas que nos dan la oportunidad de poderles servir y ciertamente se conectan con nosotros. Para nosotros es un tremendo honor. Recuerdo que la semana pasada estuvimos trabajando, o debo decir, en los programas pasados, estuvimos trabajando un momento muy importante hablando sobre el cuidado pastoral. Y me parece que este tema, que lo quiero continuar con ustedes en estas notas, ¿verdad?, de esperanza y en estas notas que son importantes, el poder dialogar sobre esto, me parece que es vital porque en el programa pasado estuvimos mirando con ustedes que el trabajo del cuidado es un trabajo de todos. No es un trabajo solamente del que dirige la iglesia, ya sea el pastor o la pastora o los líderes de la iglesia. Todos tenemos responsabilidad sobre todos cuando hablamos en términos de cuidarnos. Así que es importante que nosotros podamos establecer esto como un punto de partida, porque en el tiempo que nos ha tocado vivir, la experiencia del cuidarnos me parece que es una experiencia que será determinante y trascendental. Será lo que distinguirá a aquellos que dicen que aman a Dios, porque aquellos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, como hablábamos en el programa pasado, también Jesús mismo dijo, pero que es importante que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, mi prójimo tiene que sentir que ese amor que yo tengo hacia Dios, él tiene que sentir que se refleja en su vida. Así que mi hermano y mi hermana, quien está al lado mío, que se convierte en mi prójimo, sin lugar a dudas, tiene que sentir que mi amor a Dios se refleja en él. Y esto es bien importante. Es bien importante. Hay unos debates que se han dado sobre la experiencia de ama a tu prójimo y hay algunos que ciertamente han presentado que, ¿verdad? Y han establecido que el prójimo es aquel que hace la voluntad del Señor, que es aquel que vive para Dios y se deja a un lado los que ciertamente
no experimentan o no, ¿verdad? No participan de la fe y de la gracia de Dios, y que entonces esos son nuestros prójimos. También están los otros que piensan que todo el mundo es nuestro prójimo, y en la cual yo ahí ciertamente pues tengo congruencia con este pensamiento, donde me parece que a donde Jesús nos quiere llevar es que nuestro prójimo es aquel que está al lado mío que necesita una ayuda, aquel que está al lado mío que necesita un espaldarazo, aquel que está al lado mío que necesita que ciertamente yo pueda ayudarle en medio de la situación que está viviendo. Ese es mi prójimo. Y me parece que estas palabras que nosotros estamos lanzando desde aquí son importantes, porque en este momento, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Aquel que de alguna manera va a la iglesia conmigo, o aquel que de alguna manera se conecta en nuestras transmisiones por las plataformas digitales. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que confiesa, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es mi prójimo? Aquel que de alguna manera, ¿verdad?, es parte de una comunidad de fe. Yo vengo a decirles en esta experiencia que mi prójimo es todo aquel que necesita ayuda. Ese es mi prójimo. Y yo voy a amar a mi prójimo como si fuera yo. En el programa pasado estuvimos trabajando sobre esto de manera muy clara y muy precisa. Hoy quiero mirar con ustedes que mi prójimo y el tuyo, nuestro prójimo, ¿verdad? Nuestros hermanos, nuestras hermanas que son nuestro prójimo, pasan por diferentes situaciones muy particulares. Muchos de ellos están experimentando situaciones, lo que le llamamos nosotros situaciones de crisis. Situaciones muy complejas. Mire, cuando nosotros definimos crisis, hay muchas definiciones de un término de crisis, pero le voy a decir en palabras bien sencillas qué es una crisis. Una crisis es esto. Una crisis es cuando yo no puedo manejar una situación como yo la manejaba en otros momentos. Eso literalmente es una crisis. Una crisis es cuando literalmente mi forma de manejar las situaciones con esta que estoy experimentando, esta no la puedo manejar. Esta en otros momentos podía ser y podía trabajar situaciones que yo experimentaba, que de alguna manera pues podíamos trabajarlo, pero ahora con esto que estoy viviendo, no puedo manejarla. Literalmente no tengo recursos para yo poder manejar esto que estoy experimentando. Eso literalmente es una crisis. Es una crisis. Hay gente que en este momento están en crisis. ¿Por qué? Porque han perdido un familiar a través de esta situación, ¿verdad? De esto de la pandemia y toda esta cosa. Y esto ha provocado que en otros momentos respondían a las crisis y lo hacían de manera asertiva, pero con esta situación literalmente no les permite poder funcionar, no les permite poder manejar, no les permite de alguna manera poder trabajar con la situación. Hay gente que perdió su empleo y esto le ha provocado una crisis que ha detonado ciertamente en este proceso donde no encuentran recursos, y no recursos económicos o recursos, sino recursos en ellos mismos para poder manejar lo que están experimentando. Espero que lo que les estoy diciendo, ¿verdad?, les pueda ayudar en términos de poder entender que es una crisis. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque no todo el mundo está en crisis. Mientras yo pueda manejar lo que yo estoy experimentando, pues yo no estoy en una crisis, porque lo puedo manejar. Lo estoy manejando de manera adecuada. Cuando yo estoy en una crisis es cuando no lo puedo manejar. Y entonces eso se requiere que la asistencia de alguien, ya sea de mi hermano, ya sea de un profesional, ya sea del pastor, ya sea, ¿verdad?, de alguna otra persona, que venga y me ayude a yo poder, ¿verdad?, a través de sus
herramientas y su experiencia y a través de su acompañamiento y su pastoral, yo pueda de alguna forma recibir herramientas para poder manejar lo que yo estoy experimentando. Esto quiere decir, y esto me parece que lo que yo estoy diciendo es bien importante, esto quiere decir que cuando yo me acerco a alguien, escúchalo bien, cuando yo me acerco a alguien para ayudar a alguien, para que en momento de una crisis donde nosotros estamos viendo que hay un amigo, un hermano, un vecino que está viviendo una situación que ciertamente es una situación que no puede manejar y yo me acerco a él y yo voy al encuentro de esta persona, literalmente yo me estoy convirtiendo para esa persona ¿verdad? En ese ayudador. Y permítame decirlo como lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, nuestro ayudador, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio que nos ayuda en las crisis. Cuando yo me acerco a mi hermano o a mi hermana que no puede manejar lo que está experimentando, esto literalmente le ha removido la alfombra. La situación que está experimentando ha roto con su cotidianidad y yo me acerco para poder ser de bendición. Yo me estoy convirtiendo ciertamente en un ayudador para esa persona que literalmente toma un papel, ¿verdad? Preponderante, un papel importante. ¿Por qué? Porque esta persona que llega al lado mío para ayudarme en medio de esta crisis, ciertamente se convierte en un facilitador y en una persona muy, muy importante en medio de este transitar por la vida. Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este tema que me parece que es muy importante y que es medular para los días que nos ha tocado vivir. Tú te puedes convertir y yo en un ayudador para alguien. Alguien necesita que tú y yo lo podamos ayudar. Alguien necesita que tú y yo lo podamos rescatar. ¿Escuchaste bien? Alguien lo necesita. Voy a una pausa y regreso. Con mucho más, te habla el pastor Jesús Semidey. Recuérdame a Facebook y dale like a nuestra página Jesús Semidey Ministries. También en Instagram y en Twitter. Ahí estamos listos para recibirte. No te vayas, regreso en breve. Qué bueno que continúas con nosotros y qué alegría que estás allí. Le ruego a Dios que lo que estoy discutiendo contigo en este diálogo de alguna manera te haga sentido y de alguna forma te dé herramientas para poder entender algunas cosas de la importancia de yo convertirme en un ayudador a alguien. Alguien necesita que yo me acerque. Alguien en este momento hay alguien que necesita que yo me acerque para ayudar, que yo me acerque para dar la mano, que yo me acerque para acompañar a alguien, porque hay alguien que no está manejando su crisis de manera adecuada. No porque no porque la persona no lo quiera hacer, porque simplemente no lo quiere hacer. No, es porque lo que está experimentando, esta situación que le está tocando vivir, sin lugar a dudas, rompe con con todos los procesos de manejo que tenía anteriores y esta situación detonó de tal forma que no puede responder y hace falta de otro que venga y ayude y que le dé la mano. ¿Por qué ustedes creen que un día Jesús dijo, yo me voy, pero yo les voy a enviar a uno para que esté con ustedes, el consolador, el paracletos? ¿Por qué? Porque en la vida nosotros siempre vamos a necesitar de alguien que nos acompañe, porque en la vida hay tiempos y hay temporadas que llegan que son duras por demás. Son temporadas y son momentos que cuando revientan, como dicen acá donde yo vivo, cuando revientan estas situaciones, revientan con fuerza. Son duras por demás. Y hace falta gente que me acompañe en el camino, gente que pueda convertirse en mi compañero o mi compañera, de verdad, ya sea una dama, ya sea un caballero,
pero necesitamos de esas personas que nos puedan acompañar. Mira, me parece que es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros estamos en una experiencia de crisis y estamos experimentando una experiencia compleja que ciertamente ha provocado en nosotros un deterioro emocional y la incapacidad de responder como lo hacíamos antes, en medio de eso nosotros tenemos dos alternativas. Las dos alternativas que tenemos, que ciertamente son importantes, tenemos dos oportunidades. Dos, la crisis representa peligro o la crisis representa una oportunidad. La crisis representa ciertamente peligro o una oportunidad. Y me parece que es importante que nosotros podamos establecer y hablar sobre esto, porque la gente hoy está experimentando grandes crisis. Hermano querido y hermana querida, escúchame bien. Dos cosas. Dos. Es una oportunidad para levantarte o simplemente te quedas allí postrada, postrado, ¿verdad? Es o un peligro o una oportunidad. Entonces, en pocas palabras, o te quedas allí postrado o postrada o simplemente es una oportunidad para crecer, para levantarte, para nuevamente tomar fuerzas y decir, bueno, esta crisis me ha dado dura, ha sido un golpe tremendo, pero me voy a levantar de esta con nueva fuerza, con nuevas herramientas de manejo. Con esta me voy a levantar, ¿verdad? Con una actitud diferente. O simplemente esta crisis es una experiencia de peligro que lo que va a provocar es que te puedas hundir más en la experiencia del dolor emocional, de la experiencia que estás experimentando, que ciertamente puede detonar en situaciones mucho más trágicas, con mucho, ¿verdad? Con mucho dolor y con mucho lamento. Es decir, cuando nosotros hacemos una intervención, o sea, cuando yo voy con alguien, cuando yo voy de manera pastoral a cuidar de alguien, a hablar con alguien, a decirle a alguien que esté en una crisis, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para no juzgarte. Y próximamente en otros programas vamos a hablar sobre cosas que son muy importantes en medio de este proceso del cuidado pastoral, que me parece que son determinantes para los días que nos ha tocado vivir. Así que cuando yo me acerco a alguien para esto, yo tengo que tener claro esto y bien importante lo que les voy a mencionar. Yo tengo que tener claro que mi proceso de acercamiento es para yo poder ayudar a esa persona o a esa familia para que puedan soportar esos sucesos traumáticos, de modo que la probabilidad, ¿verdad?, de efectos negativos como daños físicos o emocionales sea menor y la probabilidad de crecimiento incremente. Así que cuando yo me acerco como un ayudador para la persona que está en crisis, yo voy a hacerlo para que lo que esté experimentando la persona tenga los menos daños posibles. Oye bien, la persona pueda tener los menos daños posibles. Oh, claro que va a salir golpeado, sí. Yo no lo puedo negar esto, no. Yo no puedo negar que no salga, como dice Max Lucado. Me gusta como Max Lucado presenta el concepto de que no vamos a salir con golpe. No, vamos a salir golpeados, machucados de las situaciones de las crisis. Pero cuando yo me acerco, yo lo que estoy buscando es que ese suceso que la persona está experimentando, el impacto sea lo menos posible. Ese sea el impacto, lo menos posible. Yo lo voy a ayudar. Su finalidad es que el que sufre no solo lo logre en el nivel de funcionamiento que tenía antes de la pérdida, sino que trascienda a sí mismo y busque el sentido de su vida sin aquello que ya no tenía. Es decir, el propósito de mi llegada para cubrir a alguien de manera pastoral, hacer un cuidado pastoral con alguien en medio de una crisis. ¿Cuál es el propósito? Mi propósito es llegar allí. ¿Para qué?
para, como les dije hace unos segundos, para que el impacto de lo que está viviendo sea lo menos posible y también reducir la ansiedad. Yo voy a acompañar a mi hermano y a mi hermana, lo voy a acompañar, voy a ser parte de su experiencia de la vida, pero ciertamente lo voy a hacer teniendo algo claro. Yo me voy a acercar a ti que estás experimentando una crisis y yo me voy a acercar con el propósito de reducir la ansiedad, la culpa y la tensión, proporcionando apoyo emocional y proporcionando apoyo espiritual a esa persona. Mire, esto que estoy diciendo es bien importante. Hay gente que necesita urgentemente apoyo, que necesita ayuda, que necesita cuidado, que necesita que le bajen la ansiedad. Yo no voy a llegar allí para provocar más ansiedad en alguien. Mi cuidado pastoral, ¿cuál va a ser? Bajar la ansiedad, reducir la ansiedad, reducir la culpa, reducir la tensión que hay en el proceso de la crisis que la persona está experimentando. Óigame, yo estoy hablando cosas aquí que son poderosas, poderosas. Yo le pido a Dios y con mucha humildad le ruego al Señor que ustedes puedan estar tomando sus notas y haciendo su reflexión, porque Dios quiere usarte, escúchame bien, Dios quiere usarte y Él quiere usarte para que tú puedas ser ayuda para alguien. Así como mi Dios es ayuda para mí y el Espíritu Santo que está en mí, mi paracletos. Óigame, hay momentos donde el Espíritu Santo me va a usar para yo poder ser de ayuda a alguien, para yo poder llegar a donde una persona que está en una gran crisis y poderlo ayudar, poderlo bendecir, poderlo acompañar en el proceso y en el camino. En este tiempo que nos ha tocado vivir necesitamos ayudadores. Wow, necesitamos ayudadores. Dios quiere usarte para ayudar a alguien. Dios quiere usarte para que acompañes a alguien en la trayectoria de la vida. Dios quiere usarte para que tú puedas acercarte a alguien y darle esperanza. Dios quiere usarte para que tú puedas, óyeme bien, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Yo no te estoy hablando de que tú tienes que ser un psicólogo clínico, tú no tienes que ser una persona, ¿verdad?, adiestrada en conceptos de consejería y tener 4 puntos. Claro que si los tenemos, amén, gloria a Dios. Yo me he preparado para eso, yo les estoy hablando de esto porque yo me he preparado para esto y estoy traduciendo todo lo que tengo aquí y todas las cosas que hacemos, lo estoy traduciendo para que ustedes lo puedan recibir de manera sencilla y que ustedes, al igual que yo, nos podamos convertir en ayudadores para la gente, en ayudadores. ¿Por qué? Porque yo no voy a darle una terapia a la persona que yo voy a ayudar. Yo no voy a darle consejos a la persona que yo voy a ayudar. Yo voy a acompañarlo, a cuidarlo, a bajar su tensión. ¿Y qué es lo próximo que yo voy a hacer? Referirlo. Referir a la persona. ¿A qué? A referirlo a que busque ayuda para que busque ayuda, ¿para qué? Para que tenga herramientas de manejo, para que pueda recibir herramientas de manejo para cómo poder trabajar con la crisis en la cual la persona está experimentando. Así que yo los voy a ayudar a qué? A poder de alguna manera bajar esa tensión, reducir, ¿verdad? Todo este estrés, toda esta persona que está experimentando esta carga tan brava. Pues, ¿qué yo voy a hacer? Acercarme para cuidarlo pastoralmente, para ayudarlo a bajar esa tensión. Y lo otro que yo voy a hacer es que referirlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la verdad. En este caso, cualquiera de los que me esté escuchando posiblemente no tenga los elementos educacionales para poder dar, ¿verdad?, unos consejos como lo haría un psicólogo clínico, un consejero profesional. Pero sí yo puedo cuidar de mi hermano pastoralmente. Eso no hay quien me lo quite. Eso yo lo puedo hacer. Eso yo lo puedo hacer. Y usted también lo puede hacer. Por eso le estoy dando estas herramientas. Herramientas sencillas y prácticas. Vuelvo nuevamente, escúchelo bien.
en estos 30 segundos que me quedan. Acompaña a aquel que sufre. Baja la tensión, ayúdalo a que pueda bajar su tensión, a que pueda de alguna manera en medio de ese momento de impacto, la persona sepa que tú estás allí y dentro de esa conversación y dentro de esa experiencia de bajar sus niveles de ansiedad, decirle, ahora lo segundo que tenemos que hacer es buscar ayuda. Vamos a buscar ayuda, vamos a buscar las maneras de cómo esto se puede ir trabajando poco a poco, pero es importante buscar las ayudas necesarias y esas herramientas que tú necesitas para poder trabajar en medio de la crisis, que ciertamente en la vida todos nos toca vivir. Así que yo te invito, óigame, las situaciones que vive el país son sumamente complejas y difíciles. Y yo te estoy invitando hoy a que ciertamente te conviertas en un ayudador para alguien. Alguien necesita una compañía, una llamada, una oración. Alguien necesita un referido a que busque ayuda. Es importante buscar ayuda. Es importante. Hago un disclaimer. Si usted, escúcheme bien, si usted no es ni psicólogo, ni consejero profesional, cuidado con los consejos. No, eso que lo hagan las personas que tienen, ¿verdad? Que tienen las preparaciones adecuadas. Nuestro trabajo, el que yo les estoy adiestrando a usted como adiestro a mis estudiantes en la universidad. Yo lo que les estoy presentando a ustedes es lo siguiente, simplemente una herramienta bien sencilla. Acompaña a la persona. Llega, acompáñalo, cuida de la persona, refiérelo para que busque las ayudas. Porque Dios quiere usarte para que alguien que esté en una crisis pueda salir de ella y echar hacia adelante. Me voy. Nos vemos en otro programa. Óigame, qué bueno es poder estar con ustedes. Recuerda Jesús Semiday Ministries en Facebook. Dale like, también en Instagram y en Twitter. Nos vemos en la próxima. Que la paz de Dios sea contigo.